hay mucho estudiante que se gradúa con la idea de irse, ¿verdad?, del país. Ustedes como maestros y, pues que tienen un amplio recorrido, me imagino que han visto muchos de sus alumnos que se han tenido que ir por las mismas oportunidades que son escasas en el país. Y la educación, sí, la educación va cambiando, o sea, conforme pasa el tiempo, pues la tecnología y un montón de cosas van cambiando, van avanzando. Pero yo tengo una pregunta en relación a eso, principalmente porque sabemos que tenemos que adaptarnos a las necesidades del contexto nacional. Dependiendo de lo que vaya surgiendo, es como nosotros tenemos que irnos preparando. Pero ustedes como docentes, ¿qué piensan acerca de esta área de informática, que es sumamente importante, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral? Porque vamos a ver que hay, bueno, hay una infinidad de universitarios, contándome a mí, que tal vez sea una de las principales barreras para poder desarrollarnos como profesionales al saber que no podemos utilizar que la computadora, programas ofimáticos, y inclusive no está dentro de la currícula de los estudiantes, ¿verdad? Sino que es como una opción cuando debería de ser algo así Básico. como básico, pues. Pero no sé qué piensan ustedes acerca de eso, no sé si por qué tanto tiempo no se ha hecho ese cambio, o inclusive el inglés debería de ser ya algo básico, ¿verdad? Ok, tú apuntaste algo. Hay dos pilares importantes en esto. Es la parte de informática y la parte de inglés. Ujú. Muchos programas de informática están en inglés, pues, y si no manejamos al menos el Spanglish, no podemos entenderlo. Vamos a crear un software, crear un puro inglés, ¿verdad? Pero la pandemia a nosotros ahorilló a utilizar por fuerza la parte de informática. La computadora, el celular utilizado con mucha positividad nos permite tener una buena herramienta. Hemos tenido alguna dificultad quizás a nivel del estudiantado que mal utiliza los medios, y eso es lo que tenemos que nosotros enfocarnos. Definitivamente ya no podemos pelear con la población estudiantil a no usar este tipo de recursos. Más bien tenemos que aplicar la reingeniería en el uso positivo de él mismo, porque ahora es una herramienta. Estamos enfrentándonos a la inteligencia artificial y todo está apuntando para ahí. Eso implica que nosotros, si no nos ponemos, al menos nosotros estamos de salida. La población docente que está ahora frente a los estudiantes y que les falta mucho tiempo para recorrido, tendrán que fajárselas con esa nueva era que nos enfrentamos con la tecnología. Como dije, pandemia nos orilló a ello, y ahora pues dependemos bastante de alguna manera de ese trabajo. Y en pandemia, ¿cómo era dar las clases? Ok, ok. Mira, yo te quiero decir algo. El inglés y la informática eran importantes hace 30 años. Hoy ya no solo son importantes, son básicos, son obligados, son materias obligadas, ¿verdad? Y preguntaba sobre por qué no están en el currículum, ¿verdad? Se han venido trabajando los currículums casi en cada cambio de gobierno. Bueno, no sé, no quiero hablar de eso, pero sí, eh, cuando los cambios se hacen desde el salón de clase, desde la experiencia de los docentes, es funcional, ¿verdad? Pero cuando los cambios en los currículums se hacen de repente desde los escritorios de las personas que están allá en los puestos directivos, a veces es bien, bien difícil que eso opere un cambio, ¿verdad?, en los estudiantes. Pero sí se han dado pasos importantes los últimos años, ¿verdad? Y esto, como dice Delmi, básicamente sería como una clase básica, y de hecho estar trabajando, y creo que está ya enfilando en trabajar las mallas curriculares, a implementar ese tipo ya este tipo de clases específicas. Consideramos pues de que el instituto no está todavía renuente a ello. La nueva era de las mallas curriculares y de nosotros nos está llevando a que tenemos que actualizarnos bajo ese contexto, y por supuesto esto nos va a permitir que el estudiante tenga un nuevo enfoque y un nuevo despunte, por supuesto. Y volviendo a tu pregunta de la pandemia, yo creo que eso nos desafió a todos, ¿verdad? Muchos de nosotros que creíamos que ya lo habíamos visto todo en educación,
Yo, por ejemplo, ya había trabajado con niños de kinder, ya había trabajado en escuela, he trabajado en escuelas bilingües, en universidades, con adultos, en programas de fin de semana, bueno, por radio creo que no. Pero cuando vino la pandemia, wow, dije, voy a empezar otra vez y realmente fue muy interesante. En lo personal y en mi asignatura, te digo, me benefició porque hice mis clases meramente conversacionales y eso fue muy bonito, ¿verdad? Y pudimos ver muchas cosas eh, y también, ¿cómo te digo? Implementar, Resolver muchas cosas. implementar herramientas, Delmi, porque nos Sí. tocó sin conocer mucho, sin estar muy entrenados en ese campo, nos tocó sacar herramientas y el mismo sistema nos fue entrenando para poder trabajar a nivel ¿cómo se llama?, de casa y atender estudiantes y buen grupo de estudiantes, 35 estudiantes, y a dar la clase como que estábamos frente a ellos. Eso nos llevó a descubrir que realmente tenemos que estar actualizados en este campo de la información. Sí, y la educación pues ya está considerada, ¿verdad? Que es el principal pilar para poder generar desarrollo en un país. Y en lo personal, ustedes juegan un papel importante, el prioritario, no solo en el estudiante, sino también en eso, en el desarrollo de la ciudad. Pero ustedes en pandemia ya mencionaron, ¿verdad? Que muchas herramientas tuvieron que adoptarlas para poder dar clases. Imagínense ya las comunidades indígenas o personas que tenían de escaso acceso al internet y demás, ¿verdad? Y fíjate que algo interesante, eh, tú estás todavía en la universidad y te das cuenta, y estando en la universidad te das cuenta que la universidad está implementando ahora clases y ¿cómo se llama? Están ofreciendo, están en la oferta académica sacar una licenciatura en Derecho virtual, 100% virtual. Significa que fue efectivo. Si lo único es que requiere un poquito más de esfuerzo, quizás un poquito más de conocimiento en esta gama de la informática, y eso nos hace pues de alguna manera también a nosotros. De hecho, en lo particular, continuamos utilizando la herramienta Zoom, que nos fue muy efectiva. Créeme que para poder dar tutorías a los estudiantes con el tiempo que no nos alcanza. En el caso nuestro, de que las clases requieren un poquito de más tiempo, las clases de química, las clases de física, creo que el mismo inglés que se presta fue, y no digamos las otras clases, las otras de la malla curricular, que se puede implementar y hacer el juego de salón virtual versus salón presencial. Entonces, llevando estas herramientas, si la universidad la está llevando, no digamos nosotros en educación media, tenemos que seguir el ritmo de la era. Y hay otra pregunta, yo lo voy a, lo voy a cuestionar en ese caso, pero a veces son preguntas que uno saliéndose de la profesión, uno las puede responder. En este caso, lo de la fuga de cerebros, hay muchos estudiantes que se gradúa con la idea de irse, ¿verdad?, al país. Ustedes como maestros y, pues que tienen un amplio recorrido, me imagino que han visto muchos de sus alumnos que se han tenido que ir por las mismas oportunidades que son escasas en el país. La educación juega un papel importante, como lo mencionaba, para el desarrollo del mismo, pero ¿qué sentido tiene entonces estar formando jóvenes que se van a ir del país? Es algo que no depende de ustedes, pero desde su punto de vista, ¿qué opinión pueden dar acerca de eso? Porque ahora se puede estudiar una maestría o un doctorado, pero lastimosamente tal vez no pueda ser reconocido laboralmente o no es algo que genere como mejores oportunidades para los alumnos o para los egresados. Mira, estamos, en estos años, estamos viendo algo. Bueno, nosotros de repente no fuimos las personas mejor preparadas en aquellos años, pero creo que obtuvimos los mejores empleos. Y hoy sucede en Honduras que personas que tienen maestrías, doctorados, no pueden obtener un buen empleo en Honduras, ¿verdad? Porque depende de muchos factores, ¿verdad? Oportunidades, muchas de estas cosas están ligadas a la cuestión política. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de estas personas tienen que emigrar del país y buscar mejores oportunidades en otro lugar. Y de hecho, nosotros tenemos muchos alumnos, muchos exalumnos, ¿verdad?
gente que ha egresado del Álvaro Contreras y luego se formó tal vez en la Nacional Autónoma con ingenierías, con licenciatura, y se han ido a otros países y tienen allá, o sea, son exitosos, ¿verdad? Yo sé de algunos alumnos de nosotros que están en Alemania, en Francia, ¿verdad? Bueno, en muchos países que uno dice, Lo mismo en wow, Estados y Unidos. uno siente aquel orgullo realmente, ¿verdad? Por esos jóvenes. Por ejemplo, no sé si ustedes conocieron o recuerdan a Luis Alcántara, un alumno que le tenemos un cariño muy especial. Lo he visto como unas 2, 3 veces que ha venido de Alemania y él fue un autodidacta para el inglés. Luego ahora yo creo que ya sabe alemán y él es un ingeniero, no recuerdo en qué, pero son personas que se han tenido que ir y han sido exitosos allá. Entonces, ¿qué podemos decir a eso? Si el país no les da las oportunidades, tienen que buscar otros lugares. Ahora, hay algo importante que se pregona mucho, la juventud. Y los gobiernos, cada gobierno le apuesta a la juventud, pero no la apoya. Y deja, como dices tú, deja ir personas con una mentalidad de emprendedurismo innovadora, pero no la aprovechan. ¿Por qué? Porque el joven no tiene eco y no tiene voz en los círculos políticos y los círculos sociales donde se pretende hacer cambios a nivel de población. Y esto implica entonces que el joven lo aislamos. Quizás voy a decir yo, por ya ser un adulto grande, que el joven no se le da la oportunidad, hay que escucharlos. Ahora, el asunto es que los gobiernos tienen que apostarle a escuchar, a hacer los círculos de jóvenes. Esos programas de emprendedurismo deben de fortalecerlos más, inyectarle financieramente para que podamos tener esas oportunidades para estos muchachos. Como dice Delmi, un máster, un doctor, te toca andar en lo que la oportunidad que tenga laboral, taxiando, dependiente o no trabajando en su profesión porque el gobierno, el país no le ofrece la oportunidad de trabajo porque está ya tipificado que si no es político en el gobierno de turno no puede trabajar. Entonces se pierde esas oportunidades laborales, se pierde ese cerebro que tú decías, ese empleado innovador que puede tener una empresa y no así la empresa privada. A veces apoya este tipo de empleados, pero ¿cómo los va a descubrir? No los va a descubrir si el muchacho tampoco lo escuchan o se da las oportunidades en los diferentes círculos sociales de nuestro ¿En país. algún momento ustedes han tenido alguna idea de cómo poder incidir en el gobierno eh, para poder mejorar la situación del país en educación? ¿Alguna idea que ustedes hayan tenido? Ahorita actualmente estamos viendo el ministro de Educación que pues se mira que hay un bajo nivel en cuanto a la figura como ministro. Y así han habido muchos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes, si pudieran tener la oportunidad de poder influir en la política, ¿de qué forma ustedes como docentes podrían impulsar una mejora en la educación del país? No sé si se han puesto a analizar, han visto las noticias en algún momento y han dicho, pucha, si se pudiera hacer esto, la educación mejoraría. O si este tipo de políticas se mejorara, ya sean políticas públicas o demás. No sé si... Habría, no sé, voy a contestarla y tal vez Delmi tiene su parte. Creo que esta es una oportunidad. La pregunta tuya, bueno, requiere bastante cautela por el hecho de que ya está plasmado pues los círculos políticos de poder. De hecho, yo quisiera pues desde este ángulo, como ciudadano, como hondureño y como docente, donde muchos de los que nos ven y nos están viendo desde cualquier parte del mundo pueden dar su opinión. El gobierno tiene que dar una oportunidad a los jóvenes, hacer esas asambleas que hacen, pero que el joven tenga el protagonismo, que los viejos se aparten, los viejos políticos se aparten y que dejen desarrollarse a este grupo con ideas innovadoras. Los muchachos tienen ideas mucho que mejores que ya el político quemado, trillado. Ese político tiene que apartarse. Si aman el país, tiene que apartarse definitivamente y que dejen que estos muchachos
que se han preparado, que han estudiado y que siguen pues en ese afán de hacer cambios al país que conlleve, lógicamente, no dejarlos solos. Los muchachos como ustedes, Onan, solamente tenemos que estarlos acompañando y hacer incidencia en que el país tenemos que llevarlo a una posición totalmente diferente, pero con cambios de mentalidad joven, mente joven, sangre joven, que quiera apostarle a esos desarrollos. Los muchachos tienen muchas ideas de cambio, no ideas revolucionarias ni ideas partidarias de partidos específicos. Ya se dio 2 oportunidades a algunos partidos que dizque era elemento joven y se volvió a viciar de gente que se va a esconder o abajo de ese techo, bajo ese techo político y vuelve otra vez a la carcoma política. No, tenemos que dejar que cada uno de los muchachos desarrolle sus puntos, desarrolle su mentalidad, pero que vea un sector del país que se encargue realmente de darle oportunidad a ese grupo. Y traigo ese tema porque específicamente los hondureños pues somos culturalmente un poquito quisquillosos en el tema de la política y la religión. Casi siempre cuando hablamos de política es un poquito conflictivo, ¿verdad? Pero el próximo año, 2025, es un año electoral y no quisiera como orientar esta conversación a la política, pero la educación sin duda alguna va a jugar un papel muy importante en algún cambio, en algún momento, pero no podemos seguir esperando como las próximas elecciones y recibir los mismos resultados, ¿verdad? Pero por eso me interesa bastante conocer la opinión de los docentes, principalmente en esos cambios positivos que esperan a futuro. Yo te felicito realmente por eso que tú haces, ¿verdad? No necesitaste de nosotros para hacer esto, ¿verdad? Solo fuiste buscando tus Tú eres un emprendedor sueños. en este campo. Sí. Guan.